Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. El día de hoy tenemos a un invitado en nuestro invernadero. La idea era poderlo visitar, pero bueno, nos vino a acompañar aquí. Vamos a hablar de un tema que nos han estado preguntando, que seguramente muchos han tenido dudas, que a nosotros también ha sido pues una lata poder darle solución, y es el tema de las plagas, de cómo combatir diferentes tipos de insectos, de hongos, qué tratamientos se les dan. También me han llegado a preguntar que dónde se consigue, fungicidas, insecticidas, y demás químicos, o bueno, pues agentes externos que se utilizan para tratar a las plantas, ya sea para posibles plagas o prevenciones. Y bueno, la verdad es que yo no soy, no domino muy bien ese tema, y precisamente es que invité a un amigo del hobby, que conoce de esto mucho más que yo. La idea, pues insisto, era ir a su invernadero para hacer pues otro volumen de la ruta carnívora, pero digamos que esto es un equivalente. Le damos la bienvenida al invernadero a Josué Luna. ¿Qué onda, Josué? ¿Cómo estás? Hola, Yoran, mucho gusto. Estoy muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno, pues bienvenido. Vamos a hablar el día de hoy de todo lo que tú sabes. Bueno, mejor dicho, esperamos que nos compartas tus conocimientos sobre pues, los químicos que utilizas, los que vendes, todo eso. Entonces, pues vamos a ver ahorita qué nos puedes compartir. Yo estoy ubicado ahí cerca del Metro Universidad, Ajá. dentro de la Ciudad de México. Ajá. Es como, bueno, toda la ciudad es zona sur. Ok. Igual otra referencia, Perisur, Plaza Perisur, Plaza Gran Sur, son las más conocidas. Ya. Cerca de ahí. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas cultivando? Cultivando ya llevo 8 años, pero ya bien metido al hobby tengo 6. 6 años. Cuéntanos, Josué, ¿cómo iniciaste en esto de las plantas carnívoras? Pues inicié como la mayoría, yo creo, con un gusto de niño, ¿no? Veía las plantas carnívoras, la compré. Mi primera planta carnívora fue una Dionea muscipula. En ese entonces nada más la conocía como Venus atrapamoscas, pero al mes y medio se me murió. Y ya era una planta grande, ya estaba maceta de 4 pulgadas, era una planta adulta, pero se me murió tristemente. Ya. ¿Y después de eso empezaste a tener más plantas o lo dejaste? Pues lo dejé, lo suspendí hasta que tuve ya 19 años. Fue cuando volví a comprar las plantas. Ya había más información, el internet nos ayuda demasiado, realmente es donde más he aprendido, investigando, leyendo artículos. Y fue cuando empecé mi colección. Ya. ¿Y otra vez con Dionaeas? Sí, otra vez empecé con Dionaeas. Fue cuando ya conocí las sarracenias y las groseras más a fondo. Y bueno, en lo personal estoy más inclinado por las sarracenias. O sea, ahorita ya actualmente cultivas más sarracenias. Exacto, sí, es lo que tengo más. Ajá. Bueno, mi plaga de capensis, ¿no? Yo creo que a todos nos salen esas plagas de Todo, capensis. no puede faltar la plaga de capensis en toda colección. Exacto. Ya. ¿Cómo las cultivas? ¿A sol directo o tienes algún invernadero? Yo tengo una mesa de cultivo. Ajá. La cual está, la cara principal está descubierta todo el día. Y las 3 laterales tienen plástico invernadero, blanco lechoso arriba y blanco difuso abajo. Eso ayuda mucho a que entre la luz todo el día. Les da luz filtrada de 6 de la mañana a 12 del día aproximadamente. A partir de las 12 del día en adelante les empieza a dar sol directo. Perfecto. Oye, tú actualmente eres conocido por proveer, por vender químicos, tratamientos para las plantas, sustratos, todo eso. ¿Cómo empezaste con eso? Híjole, fue algo muy curioso porque nunca se me pasó literalmente vender sustratos, ¿no? Inició todo con un costalito de perlita. Compré un costal, me lo dieron a un precio muy barato. En ese entonces me lo dieron en 30 pesos todo un costal, algo así, un amigo. Dije, pues ¿por qué no? Pero pues era perlita y sabes que casi no se ocupa la perlita, me sobró mucho. Entonces lo que hice fue empezar a hacer mis bolsitas de sustrato y venderlas.
Pero cada vez que me llegaba un cliente me decía, oye, ¿no tienes pitmus? ¿No tienes vermiculita? Y pues yo le decía, no, nada más tengo perlita. Que era lo que te sobraba. Ajá, y me decían, no, pues mejor me voy con otra persona que tiene todo, para hacer solamente una compra. Entonces ahí me empezó como a desilusionar, dije, chale, ¿no? Total, acabé vendiendo toda mi perlita, tardé casi medio año en venderla porque todos siempre me decían, no, me voy con otra persona porque tiene todo y para hacer un solo gasto, ¿no? Salvo pocas personas me empezaron a comprar. Ya cuando acabé de comprar esta perlita, pues guardé todo el dinero y dije, pues ¿para qué me alcanza? Y dije, ¿por qué no comprar pitmus? Pitmus y otro costalito de perlita. Y así empecé. Tardé en posicionarme como 1 año y medio. Aparte de todavía de vender, tardé en posicionarme. Digo, hay muchos vendedores en los grupos y muy buenos productos también que venden, ¿no? Pero poco a poco lo que fui descubriendo en las personas es ese trato, el trato de ser amable, ser cordial, intentar contestarles inmediatamente. Eso fue lo que me empezó a dar como cierta fama y cierto apoyo por parte del grupo. Ya posteriormente me empecé a hacer de perlita, vermiculita, pitmus, tesontle, tepojal, corteza de pino, fibra de coco. O sea, todos los sustratos necesarios para las plantas. Apenas, llevo 5 años vendiendo ya en el grupo y apenas estoy implementando el musgo espagno, ¿no? Ya, o sea, tú vendes prácticamente todos los insumos para el invernadero, porque también sé que vendes, por ejemplo, el plástico, no estoy seguro, creo que una malla sombra, o sea, todo lo que es sustratos, plástico, los insecticidas, químicos para tratar las plantas. Todo eso lo llegan a conseguir contigo. Y bueno, el día de hoy la intención es que nos expliques un poco sobre los tratamientos, sobre todo los químicos, los tratamientos que tú recomiendas o que tú sabes que son efectivos para plagas, para hongos, o sea, todo lo que puede afectar a la planta. Pues ahorita queremos que nos compartas qué es lo que utilizas. Y pues también queremos ver cómo identificar este tipo de plagas, porque a veces pues probablemente muchos cuando somos novatos vemos algo pero no nos damos cuenta que es una plaga. Creemos que es normal o no sé, pero no tenemos idea del daño que le puede hacer a una planta. En mi caso también me pasaba que no podía identificar un hongo, no podía identificar probablemente la conchuela, a lo mejor la veía y nada más se la retiraba porque no me gustaba cómo se veía, pero no sabía que era una plaga. Entonces la idea es que sobre todo las personas que van iniciando se den cuenta cuando su planta tiene alguna enfermedad y cómo tratarla. Entonces pues vamos a que nos muestres eso. Aquí tenemos una Sarracenia purpurea y podemos apreciar que se está comenzando a tener un poco de pulgón. Esta es una plaga muy tranquila, silenciosa. De hecho no apreciamos muchas malformidades al inicio. Ya cuando hay una infestación masiva, las hojas empiezan a chupar y de hecho parece que sacan pura filodia, pero como filodias arrugadas. Aquí vemos que apenas va iniciando. De hecho hemos revisado toda la planta y nada más encontramos en esta puntita. Entonces significa que apenas llegó. ¿Qué es lo que atrae el pulgón? El pulgón principalmente se alimenta de savia. Entonces las plantas que tengan mucha savia o que segreguen mucho néctar van a atraer mucho a diferentes tipos de plaga. Entre ellas es el pulgón, la conchuela, la cochinilla algodonosa. Este pulgón puede llegar de 2 maneras. La primera es de que las hormigas las transporten, ya que las hormigas se alimentan de las segregaciones del pulgón y eso ayuda a su alimentación, a que puedan hacer el hormiguero más grande. Aparte de que la sustancia del pitmus con perlita aumenta mucho la humedad, cosa que a las hormigas les encanta. Entonces estas hormigas traen el pulgón a las hojas y empiezan a depositarlos en diferentes partes, ya sea hasta arriba o hasta abajo en la parte del rizoma. Las hormigas simplemente los dejan, se retiran, pasa un buen tiempo y empiezan a regresar poco a poco
para absorber todo el néctar que segrega el mismo pulgón. Bueno, no es néctar, son sus heces fecales, que es dulce, pero para las hormigas es una fuente de alimento. Entonces es así como la naturaleza se ayudan entre sí. Lo malo del pulgón en nuestras plantas es de que poco a poco va matando. No es una muerte rápida, sino que va a tardar tal vez meses, unos 3-4 meses, y la planta ya va a estar absolutamente chupada y aparte de chupada, infestada de hongo. ¿Por qué de hongo? Lo que también hace el pulgón es de que su mecanismo para obtener la savia es como cuando inyectas a alguien con una jeringa. Inyectan su lengua entre las hojas y empiezan a succionar. Pero cuando retiran ese aguijón o esa lengua, lo que ocasionan es que generaron una herida. Una herida donde muchas veces se ve como una mancha roja, mancha blanca, y esa herida queda abierta, siendo vulnerable para generar hongos, cualquier tipo de hongo, o peor aún, inyectar un virus que la misma saliva del insecto tiene dentro, y ese virus hasta ahorita no se ha encontrado algo para retirarlo. Es similar a lo que pasa con los mosquitos con los humanos, que nos pican y puede entrar algún tipo de virus que nos afecte, ¿no? Que nos enferme. Para identificarlo primero es revisar. O sea, ahorita encontramos en la parte superior de una trampa, pero ya revisamos y no se aprecia más. ¿Qué pasa? Muchos lo que quieren hacer o atacar es utilizar un químico de volada, ¿no? Pero no es así. Cualquier químico, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, cualquier químico te va a estresar a la planta. Unos dicen que unos no, que otros sí, pero cualquier químico estresa a la planta. ¿Por qué? Porque es algo externo a lo que ellas producen o a las defensas que ellas tienen. Es igual que los medicamentos, ¿no? Nosotros nos inyectan algo y a veces tenemos efectos secundarios. Es lo mismo que pasa con las plantas y los químicos. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? Lo primero, y lo que yo siempre recomiendo, si es poquito, simplemente se retira de forma manual. Si vuelve a rebrotar en 15 días, que es el periodo aproximado que emergen los huevecillos de los insectos, ahí tenemos que aplicar un insecticida, el cual yo llego a recomendar, que es el aceite de neem. Bueno, yo lo doy en estas presentaciones de forma de gotero, y dependiendo mucho del tipo de aceite de neem es la disolución que se da. El mío se disuelve en 5 mililitros sobre litro de agua. Es aquí donde yo lo aplico. ¿Por qué el aceite de neem? Recordemos que el aceite de neem viene del árbol de neem, semillas de neem u hojas de neem, y es un insecticida natural. Es algo orgánico, es lo que menos va a poder hacerle daño a las plantas. Sin embargo, les puede ocasionar de todas formas un pequeño ligero estrés. Es con yo tengo un pulverizador, un fumigador. Ya se hace la disolución, y siempre aconsejo aplicarlo por las tardes. Cualquier insecticida, ya sea químico o natural, siempre por las tardes o tarde-noche. Muchos se dicen, ¿pero por qué? Porque utilizan cierta sustancia aceitosa. Bueno, el aceite de neem creo que es muy lógico por el nombre, dice aceite. Tienen sustancias aceitosas. Entonces, con los rayos directos del sol, ¿qué va a pasar? Va a empezar a quemar a la planta, y aparte del estrés que se genera usando el insecticida, genera otro estrés por quemazón. O sea, hace un efecto de lupa las gotitas. Exacto, hace un efecto de lupa, y aparte pues sí hierve. O sea, con el sol sí calienta demasiado el insecticida. Muchos también te van a decir, pues yo lo aplico así y nunca veo que pase nada, ¿no? Pues ya es como experiencia de cada uno, pero cualquier que te venda un insecticida siempre te va a recomendar aplícalo en la noche. Sí, claro, depende de la experiencia de cada uno, lo que vea, las condiciones en las que tenga. Por ejemplo, aquí está techado, pero no entra tan directo los rayos solares. Pero bueno, para evitar posibles accidentes, pues se hacen estas recomendaciones. Si tú tienes tu planta sol directo, o son tus primeras plantas, pues lo más recomendable es seguir las indicaciones para sobre todo no tener malas experiencias. Digo, si es tu primer planta o tienes muy poquitas plantas, la verdad es que
bueno, a pesar de tener muchas, a mí me duele cuando algo les pasa. Pero es peor, o yo sentía mucho más feo cuando eran mis primeras plantas porque era la única y ver que se me quemara o se me estresara, pues es feo, ¿no? Entonces, como les reitero, el canal va muy dedicado pues a personas nuevas en el hobby, digo, todos son bienvenidos, pero yo lo que más pretendemos es que los que van iniciando en esto no cometan los mismos errores que nosotros cometimos y es por eso que se hacen estas indicaciones. Exacto. Sí, y bueno, todos hasta los que llevamos ya rato seguimos aprendiendo, ¿no? Digo, yo luego me pongo a leer los posts de los nuevos, digo, ay, esto sí no me lo sabía, ¿no? Y es una experiencia nueva que adquieres. Claro. Pero bien. Ahorita más adelante les voy a enseñar cómo fumigo yo de las plantas, pero sigamos un poco con las plagas, ¿no? Ok. Antes de pasar a otra plaga, pues igual con el mismo pulgón, hay veces que ya te infestas, digo, a la cantidad de plantas como la que ya tiene Gibran, hay veces de que no vemos superficialmente, pero no nos detenemos a ver una por una, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que a veces tenemos pulgón, pero una infestación ya masiva. Ahí es ya cuando recomiendo usar un insecticida ya químico. En este caso yo recomiendo mucho el dimetoato, a pesar de que es uno de los insecticidas que llegan a mostrar más estrés a las plantas. Para mí es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque es un insecticida sistémico. Esto quiere decir que que al momento que tú roceas, la misma planta va a absorber el componente activo del insecticida, y ese componente activo va a recorrer toda la savia. Entonces cuando el insecto chupe, ya sea hoy, mañana, en 3 días que nacen los huevecillos, va a chupar ese veneno o ese químico, y va a morir la plaga. Okay. Eso es lo que llego a recomendar, porque ya es sistémico, ya es de amplia duración. Ok, no es como el aceite. El aceite es de origen natural, ¿no? Exacto. Solamente recubre, digamos, la hoja para que cualquier insecto que llegue, esté cercano a él, se alimente. ¿O qué es lo que hace el aceite de neem? El aceite de neem lo que hace, tiene un olor muy fuerte. Ajá. De hecho también es muy molesto. Bueno, para mí es muy molesto cuando lo aplico y hueles y hasta me duele la nariz, ¿no? Digo, ya hasta me desparasité yo mismo, ¿no? Pero lo que hace especial este tipo de aceite es de que crea como una capita de cera. Esa misma capita de cera quema los huevecillos. Okay. Entonces ayuda mucho a que si tiene huevecillos ya en el centro del rizoma o en otro tipo de hoja, lo que va a hacer es quemar, los va a secar. Y aparte segrega esa misma como cerita, hace que los pulgones o los insectos ya no caminen tan fácilmente en las hojas, lo que hace ser molesto. Cualquier ser vivo, si algo le molesta, se va. Okay. Entonces es lo especial de este insecto, aparte de que su duración llega a ser de 3 días máximo en la planta. ¿Cómo aplico también? Bueno, ¿cómo recomiendo aplicar el aceite de neem? Yo lo aplico 3 veces a la semana, dando un día de descanso. Es decir, hoy lo aplico, mañana no, pasado mañana lo aplico, el día siguiente no, y al día siguiente lo vuelvo a aplicar y suspendo. Okay. Eso ayuda a garantizar a que los pulgones u otros insectos no posen, o a las partes que no se aplicaron bien dentro de la hoja, se apliquen con otras fumigaciones. Ok. Y entonces ya, digamos, el siguiente paso sería utilizar el dimetoato, que es que ya es químico. Exacto. Lo absorbe la planta y aparte de tenerlo por fuera, viene dentro de su sistema, ¿no? Precisamente por eso se llama sistémico, me imagino. Ajá. Okay. Así es. Sí. También como nota, muchos llegan a utilizar a combinar el jabón potásico con el aceite de neem. Ok. También en lo muy personal, si se llega a combinar, yo diría que no se mezclen en el mismo recipiente, no se mezclen los dos, sino que se apliquen diferentes. Primero se aplica el aceite de neem y posterior con otra, pasando 2 horas o un día, se aplique el jabón potásico. Para que no se combine. Ajá, para que no se combine. Okay. Muchos lo llegan a combinar, he leído demasiado que es bueno combinarlos, pero lo que yo he estudiado, y también lo que me han platicado bastantes amigos biólogos, es que dicen que estas dos sustancias
neutraliza. Se neutralizan, exacto. Okay. Y eso ocasiona que pierda mucho efecto. Claro. Entonces, para mayor seguridad o como un tip personal, es aplícalo. Si lo aplicas tal vez el mismo día, pero a diferentes horas. Ok, para que tenga un tiempo. Ok. También es importante un poco saber el por qué se originan las plagas. Recordemos que la naturaleza se mueve, bueno, eso hay un ciclo biológico. Hay depredadores, hay presas, ¿no? La plaga normalmente se origina en lugares donde hay cierta maleza o árboles ya viejos. Cuando los vientos son fuertes es cuando vuela este tipo de plaguita. Ya sea que vuele o que las hormigas los transporten, es como se empiezan a ocasionar las plagas. Muchas personas, tengo muchos clientes en lo personal que me dicen, es que a cada rato me llenan y me llenan y me llenan. Y la única pregunta es que yo les digo, ¿tienen algún barranco o algún terreno baldío o algo que dé mucha maleza cerca? Y me dicen, no, pues sí, enfrente de mí hay un barranco, ¿no? Enfrente a 2 cuadras o a 2 calles hay una casa baldía, ¿no? Ahí se está originando la plaga. Okay. Y algo que deben tener consciente es de que tal vez ustedes eliminen la plaga de sus plantas, pero va a volver a regresar. No porque el insecticida sea malo, no porque tu aplicación sea mala, sino porque tienen otra fuente de alimento. Cuando pasa el efecto del insecticida, los insectos regresan. Okay. Entonces eso siempre hay que tenerlo bien presente, porque si tienen otra fuente de alimento externa, van a estar regresando constantemente. Otra parte indispensable es de que no ataquen tan directamente o tan repentinamente a las plantas. ¿Por qué? No sé, Gibran, ¿tú qué organismos conoces que se mueven dentro de las plantas? Wow, me agarraste en curva. Touché. No, o sea, dentro de las plantas, los insectos, ¿no? Yo he llegado a ver lombrices, he llegado a ver pues colémbolos, que yo al principio pensé que eran pulgones, pero ya después investigué, son los que saltaban y todo, son hasta donde yo sé inofensivos. Una que otra hormiga, la verdad nunca he visto plagas de hormigas. Sí, pues se llegan a mover toda esta diferentes organismos, ¿no? Aparte de los coleómbolos hay otros tipos, bueno, les dicen como pulgas, algo así, les dicen pulgas de agua o pulgas de tierra, que son muy parecidos a los coleómbolos. Dentro de las trampas se llegan a ver las larvas de moscas, las larvas de mosquitos. Incluso en el agua. O sea, hay toda una familia de organismos que viven. Y esa familia de organismos ayudan a mantener a las plantas sanas. Pero ¿qué pasa cuando aplicas insecticida? Se mueren todos los coleómbolos. Claro, porque ataca todo. Exacto. Y algo muy muy común que pasa es de que cuando aplican insecticidas se llenan de hongos. ¿Por qué? Porque ya no están esos coleómbolos que se comen toda la materia orgánica, que ayudan a controlar a los hongos. Se muere ya las plantas, tal vez dicen, pues ya no veo que crezca tan rápido. ¿Por qué? Pues porque adentro de la trampa hay organismos que ayudan a descomponer a los insectos. Entonces ya mataron también a esos organismos. ¿Y qué pasa? Pues ya la planta ya no absorbe de una manera tan rápida los nutrientes, lo cual detiene el crecimiento. O sea, rompemos con esa cadena alimenticia, por decirlo así, y rompemos con ese equilibrio que hay en nuestros microecosistemas que tenemos creados en cada maceta. Así es, y eso son como errores que igual no muchos nos dicen, pero les digo, aplican ya sea fungicida o insecticida, ya hay algo que se va a alterar en toda la planta. Luego te dicen, es que mi planta es muy débil, mi planta no aguanta. ¿Por qué? Pues porque no están estos organismos que ayudan siempre a mejorar todo el sistema biológico. Ok. Y sí, y lo mismo, ¿no? También, es más, hasta van a alejar a las moscas, a los insectos que son presa de nuestras plantas, y va a haber menos materia que puedan cazar. Entonces sí es muy importante tener mucho cuidado.
Incluso han personas que han ido a mi casa a ver mis plantas y me llegan a decir, no, es que vi un solo pulgoncito, ya debes de fumigar. Le digo, pues no, espérate, porque también tengo cazadores de pulgones, ¿no? Luego llegan las mariquitas o catarinas y empiezan a comérselos, ¿no? Yo solamente he visto una vez una catarina aquí, nada más. No, incluso llegan lagartijas, en algunos lugares yecos, y todos esos animales empiezan a comer a todos los insectos. Entonces primero hay que ver qué animales están siendo benéficos para tu planta. Si has localizado la plaga, a lo mejor simplemente con un simple aplastón de mano puedes erradicarla sin necesidad de estresarla ni afectar al medio ambiente, ¿no? Claro. Entonces muy importante todo esto, tener en cuenta. Y es algo que no nos los explican muchas veces. O es rara la vez que yo he leído en el grupo que expliquen esto. Sí lo han explicado, pero es muy rara la vez. Sí, pues la intención es esto, precisamente de compartir conocimientos, tal vez algo que se nos haya pasado, y que bueno, poco a poco nos complementemos unos a otros, ¿no? En cuestión de información para que pues se tenga más a la mano, porque todos siempre vamos a aprender algo nuevo. Ahorita yo estoy aprendiendo muchísimo, insisto, en este tema de las plagas y los químicos. La verdad es que soy neófito totalmente, no conozco nada, pero bueno, pues precisamente por eso es que te invitamos. Bien, ya ahorita acabamos de explicar lo del pulgón y vamos a ver otra plaga muy común dentro de nuestros cultivos, la cual es la conchuela. ¿Se dan cuenta? La conchuela parecen como caparoncitos. Digo, aquí hay una colonia de conchuela. No sé si la cámara la llegue a enfocar bien, pero es una colonia. Estas son muy pequeñas a diferencia de unas más grandes que ya están acá arriba. Vamos que enfoque. Sí, es muy notorio la diferencia de conchuela. De hecho ya es grande. No sé si la alcanza a ver. A ver si ya. Ahí la enfocó. ¿Lo ven? Lo fácil de la conchuela, una es identificarla y dos es como matarla. ¿Por qué? Porque al inicio te das cuenta con 2 o 3 conchuelitas que andan por ahí y lo más fácil es justamente lo que hice. Agarras con unas pinzas y la retiras. Hay que retirar mucho este tipo de caparazones. ¿Por qué? Porque estas son las hembras. Los caparazones son las hembras. El insecto macho es el que tiene alitas y es muy chiquitito. Parece casi un ácaro. Pero esto es el dañino porque el insecto macho no dura mucho. Simplemente dura para reproducirse. El que dura más es la hembra. Pero la hembra llega a segregar hasta 10,000 huevos en una capsulita. Por eso es muy rápida su infestación. De hecho vemos aquí es una infestación masiva. Okay. Y seguramente en otras plantas cercanas debe de haber conchuela. ¿Por qué? Pues porque se llega a propagar de forma muy rápida. Pero le digo, la manera más fácil de erradicarla, cuando es poca, es quitarla. Así a mano, con unas pincitas. De hecho, vemos. Y se quita muy rápido. Digamos, rasparle un poco. Rasparle y se va se va separando, ¿no? Y todo esto pues ya se retira. Okay. Otra forma, igual es muy efectivo, digo, el aceite de neem, el dimetoato, son como las aspirinas, ¿no? Para solucionar todo esto. Se aplica el aceite de neem como preventivo. Yo siempre he dicho que el aceite de neem como preventivo. Tú lo ves que va brotando la conchuela, el pulgón, la cochinilla. Aplica aceite de neem y te va a ser muy útil. No vas a dañar el ecosistema, no vas a dañar el medio ambiente, no vas a dañar a los polinizadores. Y vas a erradicar tu plaga muy rápido. Pero ya cuando tenemos una infestación como esta, sí les pido que apliquen dimetoato. O en caso de que muchos llegan a aplicar raid casa y jardín, ya depende mucho cómo tú lo llegues a aplicar.
pero algunos lo aplican en forma directa, otros diluido, pero ya es cosa como de ellos. Lo que explicaba antes de los videos es de que el Raid Casa y Jardín no es sistémico, y lo que hace es de que genere mucha resistencia, y es una sustancia muy parecida al dimetoato. Entonces he tenido cultivadores que me dicen, es que yo le he echado Raid Casa y Jardín y antes sí me lo quitaba, pero ahora las plagas parecen que ya son inmunes. Pues han creado anticuerpos para erradicar, para combatir esa. Y cuando aplican dimetoato es lo mismo, ya no se mueren. Entonces sí es como una sustancia muy... Bueno, es un problema muy frecuente entre cultivadores que ayudan a que los insectos creen esa resistencia. Y entonces recomiendo que cuando ya crearon esa resistencia cambiar completamente el sistema activo el químico activo del insecticida. En este caso yo llego a recomendar, este es más acaricida que insecticida, pero es muy bueno. O sea, también tiene componentes para los insectos como pulgón, cochinilla, conchuela, entre otras plagas, llamado clorpirifos. Ese clorpirifos es completamente distinto al dimetoato o al Raid Casa y Jardín, y el cual también se aplica de la misma forma, como forma de aspersión, y es sistémico. Y esto ayuda a contrarrestar toda la defensa que el insecto creó, matándolo desde la raíz y ya acabando con la plaga. Okay. También una pregunta que me hizo Gibran, ¿no?, al inicio del programa: ¿cómo identificamos esta? Ya hablé que el pulgón es como algo silencioso, que de hecho va a tardar meses en mostrar efectos en las hojas. Sin embargo, la conchuela es un poco más rápida. ¿Cómo vas a detectar la conchuela? Si nos damos cuenta, empecemos con las trampas viejas. Esta es una trampa vieja. Está bien formada. Bueno, ya está seca, pero está bien formada. No tiene mancha alguna más que las secas, de ser secas. Esta es igual una trampa formadita. De hecho, aquí ya se le ve una conchuelita, si se dan cuenta. Pero esta conchuela llegó ya después de la formación de trampas. Pero cuando llega la conchuela, ¿qué es lo que pasa? Es esta. Empieza a chupar la savia de manera muy rápida, y si se dan cuenta, en el patrón de las hojas, esta hoja, no sé si la llegan a ver, apreciar bien, es más delgadita que esta otra. Okay. O sea, se nota la diferencia muy muy grande. Claro. Esto se debe a la falta de savia. Y aparte se empieza a mostrar un doblez. De hecho vemos aquí en la hoja no carnívora. Aquí. Ajá, estos dobleces son de la misma hoja. Y el mismo proceso va a pasar con otras hojas. Ya es la trampa, la filodia es más grande, a comparación de la hoja carnívora, que es esta, o de la función de que se infla. O sea, esta parte, que es la parte delgada, el pliegue, por decirlo así, de la hoja, y a comparación del tubo que tiene aquí, que es donde entra lo que es la trampa. La trampa, exacto. Okay. Y si te das cuenta, no sé si puedes enfocar donde entra el insecto, en el peciolo. ¿Ves cómo no abrió? Okay. Eso llega a pasar en comparación de la planta, de la trampa vieja, que está bien abierto. Entonces sí, de hecho a simple vista se nota la gran diferencia. Esos son unos signos de que tu planta llega a tener algo. También debes de conocer a tu planta, porque como las flavas, por ejemplo, estamos en otoño ya, las flavas casi ya no sacan hojas carnívoras, sino sacan puras filodias. Sí. Entonces también debes de conocer tu ciclo de la planta. Si estás en una época donde, no sé, una leucófila, que es como su apogeo en esta temporada, si una leucófila te saca puras filodias, algo anda mal, ¿no? Ya sea que la trajiste hace poco o que tiene una plaga. Entonces poco a poco se van a ir formando las hojas, y si te das cuenta, Yoram, esta hoja que ya está a punto de abrir, aparte que está arrugada,
está más pequeña. Okay. Es un mecanismo de defensa de la misma planta que dice, no, ¿para qué gasto energía si la energía que estoy gastando se la está chupando alguien más? No, y yo no la estoy aprovechando. Entonces empiezan a sacar ya lo que son las trampas más pequeñas hasta llegar a este punto. Okay. Si se dan cuenta, la misma filodia está doblada. Ajá. Y está arrugada. No es una filodia normal. De hecho, las filodias normales no están así de arrugadas. Son sí tienen esta curvatura, pero no están como torcidas. Okay. Y entonces, justamente cuando revisábamos los ejemplos de las plantas, yo le decía a Yubram, esta planta tiene algo. No sé qué sea, pero tiene algo, ¿no? Y más al fondo tiene conchuela. ¿Dónde está? Está en esta parte, en la parte baja. Ah, ya, ok. Tiene conchuela. Entonces son como, viendo todo este análisis, porque es como todo un proceso analítico de inspeccionar a la planta, ver que tiene conchuela. Eso es un diagnóstico, básicamente. Sí, y te aseguro que esta planta ya tiene aquí más de 6-7 meses, ¿no? Contigo, Yura. Así es. Entonces, hay que tener bien identificado el tipo de planta que tienes. ¿Por qué? Porque si adquieres una filodia normal, natural, muchos llegan a decir, ay, ya salió una filodia, les voy a infestar de insecticida porque puede tener una plaga. Y no, simplemente es su proceso biológico natural. Entonces sí debes de informarte bien, conocer bien a tus plantas y tener este tipo de análisis. Ya bien, se dan cuenta que tiene esa curvatura, pero no se muestra arrugada. Uh-huh. O sea, veamos esta otra a comparación de la otra parte que es más pequeña, te das cuenta luego la diferencia. Sí, claro. Esto es por la época, porque esto tiene es una cosa de flava y estas sí son las primeras que se van a dormir. Ya estamos a mediados de otoño, estamos en las primeras semanas de octubre y pues, ya se siente el frío, ya los días van siendo cada vez más cortos y las flavas son las primeras que tienen su crecimiento y sacan las filodias. Pero esta que es una Raderi, en teoría todavía tendría que estar creciendo un poco y sí se nota mucho la diferencia de una trampa a otra, que esta pues ya sabemos ahora que es un signo de que algo anda mal. Y es constante, digo, tenemos muchas plantas y a veces no podemos detallarnos una por una, ¿no? Digo, como quisiéramos, pero a veces el tiempo, las ocupaciones no nos dejan. Pero identificando una que tenga alguna plaga así de fuerte como la vimos con esta, uh-huh, seguramente hay más alrededor. Entonces ya aplicar un insecticida es aplicarlo parejo a todo. Y vamos con otra plaga de las más fastidiosas. Muy en lo personal, son muy fastidiosas. Es de la que más le batallamos. Sí, batalla, la que más odio. Es la cochinilla algodonosa. Al igual que la conchuela, la cochinilla algodonosa, la madre, o bueno, el género hembra, normalmente es el que está pegado. Que vamos a ver si puedo sacar una. Ah, mira, aquí hay una, aquí afuera. A ver si llega. Sí, se ve. Esta es la hembra. La cochinilla macho, al igual que el pulgón, es muy diminuto y tiene alas. Esto es para cuando las hormigas se lleven a la cochinilla a otro lugar, el macho lo siga y empiece otro ciclo en otro lugar. Justamente aquí vamos a ver otro tipo de estrés que generan estos tipos de plaga. Aquí vemos que tiene 2 botones de tallo floral, uh-huh, incluso tiene uno tercero ya desarrollado. Muchas veces decimos, oh wow, nos sacó un tallo floral y está todo súper, ¿no? Pero recordemos que también las plantas son sabias y tienen un mecanismo de defensa natural para no morir o no desaparecer en caso de que se sientan amenazadas, uh-huh, el cual es la propagación. Algunas plantas sacan muchos hijuelos
como las nepentes, ¿no? Cuando se estresan, que sacan puntos de crecimiento por todos lados. Exacto. Y en otras llegan a sacar sus tallos florales, otras sus raíces empiezan a propagarse por medio de esquejes. O sea, y también debes de conocer como tu planta. Pero aquí estos dos tallitos no es tanto por la temporada, sino es por el estrés. Y si nos acercamos más, se van a dar cuenta que está infestada. Sí, de hecho aquí, entre sí, justamente aquí levantamos. hay una. Esto de aquí. Ah, miren, aquí está una Está bien grandotota. Esto de aquí es agua. Ajá. Y este es alcohol etílico. No ¿El muestro la 96? marca porque todas esas cuestiones de las marcas, ¿no? Ok. Pero es alcohol etílico del 96. Nomás echamos un chorrito un poquito. Ahorita, bueno, se debería de medir. Ojímetro. Ajá, ojímetro. Ok. Pero normalmente son 10 mililitros sobre litro de agua. Como aquí es poquito, esto ha de ser un cuarto de agua. Nada más echamos un chorrito, ¿no? Y lo revolvemos. Esto es agua con una solución de agua y alcohol. Exacto. Ok. ¿Qué es lo que yo llego a recomendar? Digo, esto es como un proceso más laborioso por lo preciso de que la plaga es muy muy fastidiosa. ¿Qué es lo que yo llego a recomendar? Es pongamos aquí. Es diluir esta solución de alcohol en agua y empezar a retirar con las pinzas o con algo la cochinilla algodonosa. Miren, bueno, ya no la vieron. Pero tirarle en agua con alcohol. Esto las va a matar. No toleran mucho esta solución. De hecho, bueno, ahorita no se aprecia mucho. Pero no sé si llegan a ver que se mueve. Es porque no es tanto por el movimiento del agua, sino porque está agonizando, ¿no? No tolera esto. Entonces lo que yo recomiendo es empezar a quitar todo lo blanco. Empezar aquí hay otro. A quitar manualmente. Es cansado, es fastidioso. Por ejemplo, toda esta maleza, todo lo café. Quitarlo, retirarlo. Tiene. Irlo retirando, ¿no? Algo se esconden mucho, ¿no? En esos demasiado. pliegues. Algo importante, que igual no sé si Gibran lo llega a permitir, es de que si hay cochinilla así de infestada, seguramente hay en la raíz. Sí. Entonces no sé si Gibran nos deje sacar su adelante, planta, ¿sí? Adelante. Vamos a revisarla. Vamos a revisarla. Ojo, nunca vayan a echar alcohol a la raíz, porque si no, van a matar a la planta. Pero veamos si tenemos esa fortuna de encontrar la infestación. Yo espero que no. La verdad. Digo, para que vean, ¿no? Aquí echamos un poquito. Cheque si no parece que no. Pero miren cómo está en la parte baja del rizoma. O sea, ya iba para allá, ¿no? Afortunadamente no la encontramos. Pero hay diferentes formas o plagas de que ya están hasta la raíz. De hecho, métanse a Google y chequen la cochinilla y muchos van a estar en las raíces ya. No, aquí no hay, nada más está en la parte baja del rizoma. Bueno, ya tirándole a la raíz, si se dan cuenta. Pero toda esta parte, todo esto leñoso lo deben de sacar. Creo que Gibran ya tiene un video de por qué no dejarlo, ¿no? La de aquí ya se murieron. Sí, esas ya expiraron. Pero así es la limpieza que necesitan, porque miren, zafamos y encontramos. Siempre la cochinilla algodonosa se va a encontrar entre los orificios. Me gustan los rincones. Ajá, exacto, es como su escondite preferido, favorito, no sé. Pero siempre que tengan cochinilla, en todos los rincones, ya sea en suculentas, porque también en suculentas se presenta,
Sí, de hecho en el video de Rodrigo Patrón vimos una colonia enorme de su cultivo de cochinilla algodonosa en un nopal. Enorme la colonia. Uh-huh. Sí, y no solamente es como retirarla de aquí, de la raíz y listo, ¿no? Ya una vez que, de hecho creo que ya se nota un poco más la diferencia del rizoma, ¿no? Uh-huh. Llegan a ver, este hueco era un punto de crecimiento. Uh-huh. Y la misma cochinilla se lo comió. Entonces sí, deben tener mucho cuidado, porque también la cochinilla, lo que llega a ser su saliva, es muy, muy dañina en la planta. O sea, ¿cuánto tiempo llevas con esta planta, Gibran? Pues como unos 6 meses más o menos. Ya, para que estuviera más grande. Sí. Pero la misma cochinilla es lo que hace que tenga todo el crecimiento. Uh-huh. Y todo lo leñoso, les digo, todo lo leñoso es que lo deben de quitar. Que de hecho, mira, aquí hay leña. Ya no sirve para la planta. Ajá. Y sí deben de sacarlo, ya sea con un exacto, con un cúter, con la uña. Digo, en este caso lo estoy haciendo con la uña para no llevarnos tanto tiempo. pero ahí está, ¿no? Ahí ya no está como cuando la empezaron a ver por primera vez. Normalmente se hace con sustrato nuevo, pero digo, ahorita ya agilizamos un poco, vamos a replantarlo. Las pinzas siempre son bien importantes, ¿eh? Son muy útiles. Muy útiles. Yo antes, cuando iniciaba, lo trasplantaba todo con la mano y con los dedos. ¿Sí? Y de hecho vemos el cambio, ¿no? Claro. Otra forma es de que ven este tipo de honguito. Esta mancha negra, ¿no? Ajá, es una mancha negra, de como hecho. Suciedad. Aquí hay mucho, ¿no? Sí, ahí. Puedes enfocar. Esa manchita negra se genera mucho por el néctar, de hecho parece que hasta tierra, ¿no? Uh-huh. O por las heces de las plagas. Ok. Este tipo de mancha, de hecho aquí hay, también llega a segregarse por el néctar de la misma planta. Entonces, si lo ven, en sí no es dañina, pero sí es como un tipo de hongo, un tipo de moho que da una señal de que algo anda mal. O sea, si la ven, pueden revisar si es néctar o si es una planta. De hecho, aquí tenemos mancha de néctar. Uh-huh. Este es de néctar. Sí, es que esta la llegué a enfocar en videos pasados. Estaba repleta, hasta goteando su néctar. Como ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente esto, aquí. Sí, es por el néctar. Uh-huh. Pero es la misma mancha que dan las heces fecales del pulgón, de la cochuela, de la cochinilla algodonosa. Entonces siempre que vean esa mancha, pues no te quita nada revisar un poquito si tienes alguna plaga, ¿no? Okay. Pero yo les decía, no es todo el procedimiento. Una vez que ya ya retiraron todo manualmente, uh-huh, igual con una sustancia diluida de alcohol etílico en agua, rocíen, pero una rociada muy ligera. O sea, nada más que empape, por si llegó a quedarse un huevecillo o algo, lo mate, o por lo menos lo saque. Okay. Entonces esa rociada siempre digo que es muy muy fundamental, ¿no? Nunca rocien la raíz porque si no van a quemar las raíces. Entonces nada más el rizoma y las hojas. Y posteriormente apliquen dimetato. Si quieres, diluimos un poco, ¿no? Ándale. ¿Sí? ¿Ves cómo se meten dentro de los orificios de las plantas? De la hoja, uh-huh, la conexión es ahí donde se meten. De hecho, está bien enterrada esa. Vamos a sacarla. Yo solamente agarro con las pinzas y las pico. Las aplasto. Sí, es bueno sacarlas porque luego están cargadas las... Exacto, error. Ajá. Dejan ahí los huevecillos. Exacto. Sí, es como limpiar todo eso. Exacto. Limpiamos. Sí, así es como se debe de ir limpiando. De hecho,
Aquí hasta conchula Hay una tiene. conchula, ajá. Lo mismo, sacarla. Sí, les digo, es un proceso muy tardado, pero en verdad les dará un 95% seguro de que ya se eliminará. Para los que ven mi canal, no piensen que yo descuido a mis plantas, simplemente dejé que se hiciera aquí el cultivo para hacer el video con Josué, no es por otra cosa. Hasta tardamos. Ándale. Esto lo preparé especialmente para él. Todo esto, listo. Sí, aquí ya no hay. Sí, y así estaba. ¿Qué es lo que tienes ahí? Acabamos de hacer una mezcla justamente de dimetoato. Ajá. Me dan cuenta, el fresquito ya está más vacío. ¿De Vamos cuánto a era ver. esto? Bueno, mi dimetoato, la sustancia que me marcan a mí es de 1 mililitro sobre litro de agua. Ajá. Pero si ustedes llegan a comprar alguna marca, pidan las especificaciones. Porque dependiendo del porcentaje La del concentración, activo, ¿no? ajá, es lo que se va a diluir. Ok, Entonces mi concentración se diluye en 1 mililitro sobre litro de agua. ok. Hay concentraciones que se diluyen 3 mililitros sobre litro de agua, 5 mililitros sobre litro de agua, 10 mililitros sobre litro O de sea, agua. digamos que este es más concentrado. Ajá. Requieres menos por, Menos por más. por cada litro. Exacto. Ajá. Ok, Recuerden siempre antes de aplicar, ponerse una máscara. ok. Lo ideal es ponerse la máscara Ujú. y unos guantes. Pero en esta ocasión se me olvidaron traer mis guantes. Ok. Porque lo que vamos a utilizar aquí es un químico que huele, porque yo ahorita ya lo estoy percibiendo, huele mucho. Y y básicamente es un veneno. Yo lo hice una vez de la forma incorrecta, me encerré aquí y terminé con dolor de cabeza. Entonces, sí es muy importante que esto lo hagan ya sea en un lugar ventilado o con protección, para la nariz y las manos. Exacto, siempre tener como su protección. Digo, ahorita sí huele, pero no tanto como cuando lo vaya a aplicar, Ujú. ¿no? Ahorita sí es tolerable. Una vez que se aplica, siempre ventilado. Ujú. De hecho, si quieres marca el ventilador. Aquí lo Y tenemos. atrás de ti está la puerta abierta. Ya está abierto, entonces Aquí tenemos circula el aire. esa Ujú. ventilación, lo cual no estamos 100% encerrados. Sí, esto yo no lo recomiendo que lo hagan dentro de la casa. Huele muchísimo. Siempre Demasiado. afuera. De Afuera. hecho, cualquier insecticida, aún incluso el aceite de neem, siempre afuera. Ujú, Siempre afuera. Es como un buen consejo que les llego a dar. ujú. Hay muchos que dicen, pues a mí me vale y lo hago sin máscara y sin guantes, sin protección. Es un gran error. Sí, la verdad es que Digo, como testimonio personal, vendo los químicos diario estoy preparándolos y tengo que darme mis descansos. ¿Por qué? Porque hay un momento donde mi mismo sudor es que se siente como esa sustancia, huele a esa sustancia. Entonces, sí darse sus descansos, sí comprarse un equipo adecuado para la fumigación, y no fumigar cada mes. Lo que muchos también hacen, y es como es como preventivo, sí, pero es algo que yo ya no recomiendo. Antes lo recomendaba, ahora ya no lo recomiendo, ya que he leído más, he estudiado más. ujú. No apliques cada mes. ¿Por qué? Por lo mismo que les expliqué al inicio, de que matas a todos los organismos. Ayudas a las plagas a crear resistencia y aparte te haces daño a ti mismo. Entonces, con una aplicación. Lo Ujú. que hace este pulverizador es modera el chorro. De hecho, aquí vemos que está muy abierto. Bueno, no creo que se enfoque. Pero ahí. Y simplemente se baña bien. Bañase el sustrato, el químico Ajá. y listo, ¿no? Esta podríamos decir que ya está. Ok. Pero ¿qué pasa con la cochinilla algodonosa? La cochinilla algodonosa tiende a esconderse en estas partes o dejar sus huevecillos. De Y hecho, ahí miren, marca. Ajá. hay marcas de que Ahí aquí estuvo, abajo de la maceta. De hecho, miren aquí, no sé si se llega a apreciar. Ujú. Ahí hay una cochinillita. Entonces lo que hago o recomiendo con la cochinilla es aplicar a maceta. Todo. A maceta
por ejemplo, va a ser un ejemplo rápido, ¿no? Aquí hay un tubo, aquí está la charola de riego, simplemente se esparce, ¿no? A tubos, a charolas, si tienes pinzas cercas, por ejemplo en esta, ¿no? Que es mi pinza. En este caso que estaban mis pinzas, pues regarlas. ¿Por qué? Porque se vuelven a esconder. Se vuelven a esconder en todos lados, ¿no? Lo recomendable, lo ideal es hacer esa aplicación, ¿no? Vamos a hacerlo en este momento rápido. Igual y en una de esas va a salir fungus, que esperemos que no. También. Es que el fungo se esconde dentro del sustrato como un centímetro bajo, y el dimetoato lo que hace es que hace que el fungo salga a respirar y ahí se muere. Exacto. De hecho, en 2 horas, no sé, media hora, si se graba otra vez lo del pulgón, van a ver que ya no va a estar. Okay. O si está, ya está seco. Entonces, digo, ya lo rociamos, ya lo aplicamos. Y de hecho se ve que ya está saltando por ahí. Están saltando ahí los coleómbolos. Pobres colémbolos que no tienen la culpa. Pero ni modo. Digo, y a todas las demás plantas, a las de atrás, a los alrededores, También. ya se debe de echar. Digo, aquí lo hacemos de manera general, ¿no? Aprovechando que ya tenemos el químico, ¿no? Sí, es como un tratamiento, digo, por si se saltan hacia otro lado, o es probable que apenas esté empezando, sí, la infestación a los alrededores. Sí, de hecho pueden saltar buscando algo en donde posarse mientras pasa el efecto. Okay. Es que huele mucho, o sea, cuando ya lo echas, sí, ya se siente huele. Es como ahí van las palomillas volando. Sí, es algo que yo lo aplico así de una forma muy general. Y se dan cuenta muchos, bueno, voy a ocupar esta maceta que está vacía para no arruinar las plantas. Muchos lo que hacen es esto, llenar toda la maceta. Todo. Y no, eso no se debe, mira. Sí, mira. ¿Sí viste? Sí, aquí ya se vio algo. Ahí anda en la corteza. Esto, Ahí están. ¿Ya viste? Sí, Esa es la mosquita del fungus. Mira. A ver, vamos a ver. Así las quería agarrar. Aquí va una. Sí, aquí está. Esta pone sus huevecillos y lo que empieza a comerse la planta es su larva. Exacto. Son unas larvas blancas, un poco transparentes. Mira, acá hay otra. Okay. Esta, cuando son moscas no hay que espantarse tanto. El problema es cuando ya salen las larvas, pero no veo que salga ninguna. Casi siempre salen de inmediato. A mí como me llenan el fungus, Por la humedad, les encanta el sustrato húmedo. Yo creo que casi todos hemos tenido problemas con el fungus. Fungus y pulgón es lo que más, sí, es lo que más he visto. Pero el fungus sí es muy silencioso también porque está debajo del sustrato y no se ve. No se ve. Ahí hay otra mosquita. Sí, esa es la mosquita del fungus. Okay. De inmediato botan. Sí, es que sí es muy fuerte Sí, el activo es muy fuerte. Aquí empezaron a caer, Mira. De hecho, y aquí ya se desprenden de forma rápida. Usamos el dedo y ya. Cuando están vivas, estas no se desprenden, se aferran. Y estas ya nomás las aplicamos. Sí, el dimetoato activísimo. Se enfocan. Aquí saqué más conchuela, cochinilla algodonosa. También saqué unas conchuelas. Justamente, a ver, sí se ve esa cara, ¿no? Esa cara es la parte pegada a la hoja. Como si fuera una tortuga. Exacto. Y si la volteamos,
se ve, si la volteamos, Pero arriba está el caparazón. ahora está el caparazón. Ujú. Entonces sí es importante zafarla, todo lo que puedas zafar lo zafas, ¿no? Sí. Digo, ya una vez limpio aplicas el insecticida Ujú. y vas a garantizar muchísimo más que no vuelvan a marcar Las crías, ¿no? Las crías, Ujú. ajá. Sin embargo, ya con el sistémico, pues ahí todavía aumenta todavía más la probabilidad de que si se quedó 1 o 2 huevecillos, Al alimentarse exacto. se mueran. Importante también, en este caso, ahorita igual lo diluiremos. Ujú. En sí no es recomendable aplicar el insecticida y el fungicida juntos. Ujú. Esto es venomilio. El venomilio también llega a ser un poquito agresivo con las plantas, pero aplíquenlo una semana después de fumigar. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije, van a morir toda la que es la conchuela, la cochinilla, y va a quedar muchas heridas en la planta abiertas. Lo que hace el fungicida es prever que esas heridas no se infecten, que no les salgan como hongos, o en dado caso no les sacan, ¿cómo se llaman estos virus que todavía no podemos erradicar? También es muy importante que vean esto. No sé si alcanzas a ver esa diferencia verdosa. Sí, esa mancha. Es muy normal que salgan cuando tengas pulgón o que tengas conchuela o cochinilla algodonosa. Esa es la carencia de savia. O sea, por eso se arrugan las hojas. De hecho, donde está más amarillo, blanco y blanquizco, está más arrugado. Ujú. Esas son las características que uno debe de notarlo, de verlo. De hecho, igual ya vieron que botaron muchos pulgones, muchos mosquitos, ¿no? Fungos. Al aplicarlo, siempre se debe de identificar todos los organismos que hay. Casi no vi coleómbolos ahí brincando, pero llegan a salir. Y afortunadamente no vi ninguna larva de fungos. Afortunadamente no se vio fungos, Ya tiene rato que no veo. pero esas mosquitas como son también. Sí. Digo, si ven las mosquitas, intenten espantarlas. Pero no vimos ninguna larvita. Y pues como último dato, es importantísimo tener las plántulas bien limpias. Digo, ya lo explicó Gibran en uno de sus videos. Pero sin embargo, espero que recuerden cómo se veía antes y cómo la vemos ahora, ¿no? Sin dañar a la planta. Al igual que esta, que la limpiamos en persona. Ujú. Digo, no es lo mismo verlas así. Sé que a veces nos da mucha flojera, en lo personal también me da Como flojera. esta, por ejemplo, acá. Ándale. Esta, por ejemplo, sí la he tenido descuidada. Y mira, yo creo que este es el problema. Bueno, yo normalmente las quito por esto. Ujú. Esto blanco que se ve aquí. Sí, eso es hongo. Eso es un hongo, Sí, exactamente. eso es hongo. Entonces, yo la verdad, por eso es que yo las limpio. Y ahorita he estado algunos días ausente, pero sí, Sí, tanto hongos como insectos se van a posar sobre eso. Recuerden también que la materia orgánica se descompone. Ujú. Y si no tenemos esos insectos que nos ayudan, pues es más fácil o más rápido que se propaguen, ¿no? A lo mejor aquí dirán, pues tú como si las tienes y las tienes vivas y hasta se ve bonita, ¿no? Porque está muy bonita la trampa. Pues sí, porque hay materia que ayuda a medio controlar eso, pero va a haber un punto donde es más la descomposición que la materia o los seres vivos. ¿Por qué? Porque estamos en un microorganismo donde no está equivalente, no es como un pantano que es inmenso y que demás animales se alimentan de todo esto, ¿no? Así es. Entonces vemos como es muy muy importante cada animal, cada proceso, y pues también echarle un poquito de ayuda de nuestra mano. Sí, pues es mantener el equilibrio. Mira, Iram, dentro de la familia de los pulgones, y se me olvidó como mencionarlo hace rato, Ujú. existen diferentes clases. Ya vimos como un pulgoncito verdecito gordito que hasta a veces da ternura, Como el de la película, ¿no? exacto, de bichos. bichos. La reina traía ahí su pulgón. Exacto. Aquí podemos apreciar otro tipo de pulgón. No Ujú. sé si lo enfoques. Sí, sí. Ahí este tipo de pulgón parece pelucita blanca, Ajá. Puntitos blancos. puntitos blancos. Hay pulgones que salen mucho en los tomates o rosales, que son más grandes, gordos, patones, tan feos.
Entonces hay diferentes tipos de pulgones. Si mi mente no me falla, recuerdo que hay como 580 especies diferentes de pulgón. Entonces son diferentes formas, variedades, familias, etcétera, pero todas cumplen o hacen lo mismo, ¿no? Chupar la savia. Entonces se ve. Y también quisiera hablar un poquito sobre los hongos. Ahorita estuvimos buscándole mucho y no encontramos como un hongo, ejemplo, ¿no? un preciso hongo. Ahí donde lo vi. Por aquí está. Un hongo que muchas veces se da en las plantas, especialmente en las groseras. Es un hongo que parece una pelusa. Espero que lo aprecien súper bien. Está aquí. Es lo más que podemos encontrar entre todas las plantas. Pero este hongo, ¿qué hace? ¿Qué se debe? ¿O en qué nos beneficia? ¿Nos perjudica? Algo también muy importante es de que muchas veces no sabemos qué hongos atacar, ¿no? Porque hay hongos benéficos. Este honguito, tú lo vas a dejar ahí crecer. A lo mejor lo vas a ver infestado en toda la maceta, pero no, nunca te va a matar una planta. ¿Por qué? Porque únicamente su función es destruir la materia orgánica. Okay. La materia orgánica en descomposición. No se va a meter con las raíces, no se va a meter con las hojas verdes. Entonces no es dañino tenerlo. Si se dan cuenta, algunas veces que ustedes hayan comprado plantas carnívoras, van a venir dentro de las presas este hongo. Y muchos se alarman. O muchos también se alarman con el pulgón o que ven en una plaguita. Cuando es en pequeña cantidad, pues no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque es muy normal. Ya lo explicamos, ¿no? Ver toda esta cantidad de plantas, a veces se nos va 1 o 2 con un pulgón y no pasa nada. Simplemente se aplica un insecticida de prevención. Lo ideal es de que no vaya, pero pues puede unirse. Pero también este tipo de hongos llegan a presentarse cada vez que compramos alguna planta. Pero es completamente normal porque es un ciclo biológico natural. Sí, mira, es muy parecida a esta pelucita, nada más que esta sí es pelusa. Más o menos así es el hongo. Pero esta sí es pelusa, no es hongo. Les digo, no es dañino. Lo único que va a hacer es descomponer la materia que la planta no pudo absorber. Y cada vez que se termine esa materia, va a morir. Y es justamente uno de esos hongos los que llegan a salir siempre que acabamos de fumigar. A las semanas, 2 semanas, empiezan a brotar ciertos honguitos. ¿Por qué? Porque ya se murió el fungus, porque ya se murieron los coleómbolos, porque ya se murieron una infinidad de ácaros benéficos para el sustrato. Y todo eso es materia. Y como ya no hay nadie que se lo coma, va a empezar a emerger ese hongo. Entonces sí deben de tener mucho cuidado. Pero este hongo puede ocasionar otro tipo de hongo, que ese sí ya es dañino. Por eso es también importante mantener que los coleómbolos controlen este residuo de la materia orgánica. Okay. Como ya les comenté, siempre que fumiguen intenten aplicar fungicida. Okay. Ya sea 1 semana, 2 días, 3 días después, aplicar fungicida. También lo que llegan a ver un efecto secundario en los insecticidas son hojas deformes. Sí, eso sí, sí. Es muy muy importante reconocer cuando tu hoja salió deforme porque aplicaste un insecticida, o cuando es un trips, cuando es un ácaro, cuando es pulgón. Poco a poco, con la experiencia y ser muy muy observadores, vas a ir identificándolos, ¿no? Porque he conocido personas que me dicen, no, pues es que tengo las hojas torcidas, se ven feas, tengo trips y no he podido nunca con ellos. Y cuando me llevan sus plantas, les digo, es que tú no tienes trips. Cada cuando fumigas, no, pues es que le estoy echando el insecticida cada 3er día. Digo, no inventes, cada 3er día, por eso sí está tu planta, ¿no? Está estresada. Está estresada, está sumamente estresada. Uh-huh. A veces, con las fotos es difícil dar como un análisis verídico. Podemos decir, lo más fácil que decimos son trips, pero tú con tu planta verdadera debes
analizarlo. Es que detrás de ello, aparte de lo que hay, de lo que se ve, son las condiciones, es todo lo que hay, o sea, como tú dijiste hace rato, puede que ya esté hibernando, sean filodias, puede que sea algún tipo de plaga, puede ser que la hayas estresado porque la sobrecargaste de algún químico. Entonces, pues sí, no es tan sencillo diagnosticar con una sola imagen, porque pues son seres vivos, entonces son seres complejos que no solamente dependen de una sola condición, sino que hay muchas razones por las que las plantas están como están, porque están sanas o porque empiezan a sacar plantas tampas deformes, o sea, todo tiene un porqué, pero no hay una razón tan sencilla de un punto a otro, decir esto pasa por eso, sino hay todo un contexto que nosotros tenemos que saber para poder identificar si le pasa o no algo a la planta. Exacto. Y la mejor manera para saber qué es lo que tiene tu planta, algo que es tan fácil de obtener, pero no todos queremos hacerlo, que digo todos porque yo también a veces me da mucha flojera, es echarte un vistazo en la web, buscar cómo se mueve el pulgón, cómo se mueve la conchuela, cómo se mueven los trips, los ácaros, los coliombos, qué hacen, qué no hacen, todo eso es leyéndolo. Si tú lo sabes identificar, inmediatamente en tu planta vas a decir, esto es de pulgón. De hecho, cuando llegué, Gibran me vio como estuve buscando y yo le dije, esa planta tiene algo raro, ¿no? Justamente fue esta. Y ya la revisamos bien y efectivamente tenía algo. ¿Por qué? Pues porque ya al investigar sabes qué efectos secundarios va a ocasionar cierta plaga. Pero les digo, a veces nos mandan fotos o a mí me mandan muchísimas fotos de qué tiene mi planta. Pues simplemente ver la foto a veces no ayuda mucho o no puedo dar como 100% un veredicto de decir son trips, son ácaros, es pulgón o acabas de fumigar, ¿no? Porque hay una variedad muy amplia de por qué una planta saca filodias o saca hojas deformes. E incluso el sustrato muy apretado puede ocasionarte que la planta salga deforme. Entonces, solamente tú, digo, como consejo muy personal, a veces me han dicho que qué payaso porque les digo ponte a leer, pero es la verdad, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros o los grandes cultivadores que han sobresalido es porque leen los comentarios, investigan, compartimos como tips, igual lo mismo, ¿no? Yo comparto muchos tips con otros cultivadores, decir esto a mí me funciona, a ti qué te ha funcionado y probar. Todo es con experimentación. Lamentablemente por experimentar perdemos plantas, pero ganamos mucho conocimiento, ¿no? Sí, digo, el objetivo de los videos es precisamente compartir este tipo de información general, pero siempre va a haber algo que no podamos abarcar. Siempre hay algo que a lo mejor nosotros no sepamos que alguien más sí. Poco a poco vamos creando nutriéndonos de esta información, pero sí, tal cual lo acaba de decir Josué, aunque suene a regaño, lo más recomendable al principio es investigar. Ahorita tenemos la información de todos los conocimientos del mundo al alcance de nuestras manos y tan sencillo como buscarlo en Google. En las primeras páginas siempre vamos a encontrar la mayoría de la información, pero si no, hay que buscar un poco más a fondo, videos, blogs. Nos da flojera leer, pero pues la verdad es que es lo más recomendable. Antes, por ejemplo, el caso de Yuari, que él nos comentaba en algún momento que él empezó y él no tenía internet, entonces lo que hacía era buscar en libros, tal cual en libros que no puedes buscar una palabra, sino que tienes que meterte a leer. Pero bueno, digo, ya en casos que a lo mejor hay cosas que no entendamos, pues también pues estamos nosotros, digo, las personas que ofrecen sus conocimientos ahorita, como el caso de Josué que nos está explicando esto. Pero bueno, pasado el regaño, había otro tipo de hongo que ese sí es dañino, es mortal y es silencioso. ¿Cuál es? Este hongo se llama brotitis. Ajá. Es uno de los hongos más fastidiosos. Recuerdo mucho este hongo porque una vez me atacó cuando recién iniciaba. Uh-huh. Tenía una charolita así como estas más o menos, con ejemplares muy muy caros.
Bueno, ahorita ya se develaron un poco, pero estaba... En ese entonces, digo, hablo de hace 4 años aproximadamente, perdí monetariamente unos 8,000, 9,000 pesos en pura planta. Y me dolió demasiado, ¿no? Todo por no saberlo tan bien como identificar y erradicar. ¿Por qué? Lo que he aprendido yo, digo, hablaré bajo mi experiencia en esta ocasión, porque no hay mucha información, no he encontrado mucha información sobre este hongo. Pero lo que he aprendido yo es de que este hongo se genera en las raíces, pero se propaga por medio del agua. Es decir, yo puse una maceta con esta planta. Y pues lo que dije, ok, se murió, pues saco la planta, pero toda el agua ya estaba contaminada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que poco a poco todas las demás plantas empezaron a contaminar y empezaron a morir poco a poco. Te das cuenta ya hasta que los puntos de crecimiento están muriendo. Si tienes varios, como, no sé, voy a agarrar esta de ejemplo, ¿no? Que esta tiene 1, 2, 3 y el punto principal, ¿no? El punto principal es el primero que se va a morir y vas a poder salvar los hijuelos. Si lo puedes hacer, pues ya hay mucha ganancia. Pero cuando tienes un punto nada más de crecimiento como es en este caso, o bueno, tiene un hijuelito, pero está muy chiquito, es mejor que quites todo, que quites el agua. Una recomendación es dejar secar el sustrato, o sea, que se seque de manera que apenas se sienta húmeda, no de forma de que mates a la planta, obviamente no, pero sí secarlo de una forma en que sea mínima la cantidad de agua y aplicar un fungicida. Muchos dicen que el Venomil es bueno, pero me ha funcionado más el tiofanato. El tiofanato también lo manejo en mi tienda por si gustan. Justamente acabo de experimentar hace poco, es producto nuevo, el Fisan. Es muy fuerte. Algo que noté con el Fisan sí es muy bueno, es muy fuerte. Me mató varios hongos casi al instante, o sea, pasaron horas y ya estaban muertos los hongos. Pero también llega, por ejemplo, con las groseras, activa todas sus trampas y eso hace un desgaste increíble en la trampa, ¿no? Las puede matar. O sea, se cierran, se enroscan. Sí, se enroscan. También noté con las dionaeas que las arrugó un poquito. Y el musgo he leído, digo, no tengo yo musgo espagno en vivo, pero en el musgo he leído que lo quema totalmente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el Fisa. La dosis que yo experimenté varias dosis de 15 mililitros, 10 mililitros, 5 mililitros, 3 mililitros, y la que yo podría recomendar, salvo que ustedes tengan otra dosis recomendada, son 5 mililitros sobre el litro de agua. Es lo que yo vi que sí me las medio estresó, pero no me las mató y aniquiló el hongo. El Fisan normalmente lo ocupan para erradicar el alga. Entonces, igual si tienes alga, con el Fisan puedes aniquilarla rápidamente. Perfecto. Bueno, pues sí, eso es lo que hace el Fisan, ayuda a controlar los hongos y el alga. Si tienes hongos del protitis especialmente, sí te estaría recomendando mucho usar Fisan o el tiofanato metílico. Eso te ayuda mucho, pero la principal característica para localizar el hongo es de que empieza a secar los puntos de crecimiento. Creo que lo has explicado en uno de tus videos, de que el rizoma se hace sumamente aguado. Estos están duritos, pero el rizoma se hace sumamente aguado y es cuando ya está muerta totalmente la planta. Se pone café, digo. Aquí esta no tiene, pero o sea, esta es hoja muerta, pero digamos que ustedes podrían quitar las hojas de acá y notar que el rizoma no está, los medios Secado. O sea, ahí se alcanza a ver claro el rizoma. Porque lo que tiene arriba simplemente son hojas muertas, secas, que ya cumplieron su ciclo de vida o que ya corté, pero no lo he limpiado como las
sarracenia que limpió hace rato Josué. De hecho, estas otras son más Ajá. todavía duros La hoja, pero el hongo, cuando empieza a atacar, esto ya se nota totalmente café, ya no se nota nada blanco y aparte está aguado. Este está muy duro, o sea, yo le rasco con la uña y es como si fuera un camotito o algo así. Y cuando tienen un hongo ya está aguado, o sea, ya parece gelatina, es desagradable, se deshace muy fácil. Sí, y ese hongo es lo que ocasiona esto. Muchos se han preguntado qué lo origina, cómo surge, cómo llega o qué es lo que lo provoca, ¿no? A ciencia cierta todavía no, o por lo menos yo todavía no encuentro qué ocasiona ese hongo. Muchos teorizan que las sarracenias ya nacen con él, que el hongo está muerto, está dormido y que va a haber un punto donde va a resurgir, va a revivir y va a matar a la planta. Otros dicen que sí llega por esporas, que se contagia. Algo que yo sí he notado es que sí se contagia, pero de cómo se ocasiona o si uno mismo lo puede prevenir, todavía no se puede, o todavía yo no he encontrado esa información exacta que te diga esto es el tratamiento tal cual y lo vas a prevenir porque estas son las señales. Todavía no hay como unas señales tan claras. Las observaciones que yo he hecho en las plantas, en los rizomas, siguen siendo las mismas. De la nada se muere, de la nada empieza a propagarse y va contagiando a los demás, ¿no? Y la única forma de salvar tu planta es de que si tiene un punto de crecimiento o división de rizoma ciego, es como la única forma en que puedes salvar a tu planta. Pero también llega a minorar, si se te va un cachito de hongo, Se vuelve a propagar. se propaga de volada y la mata. Ok, perfecto. Pues yo creo que el día de hoy hemos aprendido mucho. Yo junto a ustedes aprendí bastante sobre el tema de las plagas, los tratamientos, todo eso, porque tampoco es por presumir, yo casi no tengo plagas, si acaso he llegado a tener pulgón o cochinilla, ahorita lo vieron, pero en realidad no estoy tan infestado. Si llego a ver alguna cochinilla o algún conchuela, simplemente yo lo retiro. Tuve un poco de pulgón, fungos también que todos hemos tenido, pero en general que haya yo perdido plantas, no. Alguno que otro hongo, que ya lo vieron en algunos videos, pero bueno, la intención precisamente era eso, que el día de hoy alguien que tuviera más experiencia en esto, nos apoyara. Y bueno, te agradezco mucho, Josué, que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá, pues para brindarnos tus conocimientos. Y digo, nada más para finalizarlo, ¿no? ¿Qué otras cosas ven? O sea, ahorita ya nos mostraste fungicida, insecticida. Digo que son dos cosas diferentes. El insecticida es para insectos y el fungicida es para hongos. Exacto. Son dos cosas muy diferentes porque a veces me ha tocado que me han preguntado, yo también confundía y decía, pues veo pulgón y le voy a echar fungicida. Eso no sirve, es para otro tipo de cosas. Nos decías que también vendes esto que tienes aquí, que son Si quieres te voy mostrando. Ajá, Yo utilizo, son dos diferentes fungicidas, ajá, Venomilio y tiofanato metílico. ok. Con que tenga la sustancia activa es importante. Hay muchas marcas, ¿no? En el mercado vas a encontrar millones de marcas, Ujú. pero para garantizar su efecto debes de ver la sustancia activa que tiene, que es Venomilio y tiofanato. Ok. Esos son los fungicidas que yo he utilizado. Insecticidas pues tengo un poquito más de variedad, ¿no? Ya les mostré, estas son las presentaciones. Ujú. Estos se podrían decir que son insecticidas orgánicos y estos son químicos, los cuales igual vas a encontrar 20.000 marcas en el mercado. Yo manejo estos dos, siempre hay que tenerlas como en una bolsita o algo porque justamente chequen esto, ¿no? No debería de pasar, pero pasa. Ok. Se cae, se mueven, digo, por el trayecto, el traslado y todo eso puede regar. Y bueno, ahorita se encuentra cerrada la bolsa, pero tan solo se acerca tantito y apesta demasiado. Huele ¿no? muchísimo, sí, es la verdad es que sí es muy desagradable, muy fuerte el olor del químico, pero o sea, lejos de que sea desagradable, al ser un químico pues sí te llega a afectar en la salud, digo, exposiciones largas,
Por eso es que les recomendamos que esto sea se use ventilado y mientras se guarda tiene que estar bien sellado. Sí, todo químico se debe de guardar en un lugar seco, fresco y oscuro. Que no le dé la luz solar. Ajá, porque si no empieza a perder su efecto. También vendo lo que es el Kisa. Okay. Lo Eso manejamos, ya lo expliqué para qué es. El Radix, este es Radix 1500, es un enraizante químico. Ayuda precisamente para sacar raíz. Hay diferentes presentaciones de Radix, Radix 1000, Radix 2000, 2500, algo así. Especialmente Radix 1500 son para tallos no leñosos, como son los de las sarracenias, dianaeas, nepentes, cefalotus, casi todas las plantas carnívoras no son leñosos. Entonces son... O sea, leñosos como tal cual, el de un árbol. Exacto. Duro, así. exacto. Y lo único que yo recomiendo hacerlo es polvorear. Sin diluir ni nada, directamente al corte. Al corte. Entre más fresco esté, mejor. La misma humedad, ¿no? Se va a adherir. Exacto. Sí, se dan cuenta. Ahí está. Digo, hay unos que echan menos, que echan más. Pero así está la cantidad. Y entierran. Esa cantidad ya no vas a volver a espolvorear más. Todo este residuo que se queda en la masita. ¿Concretamente para qué es el Radix? Es una hormona que estimula la raíz. Simplemente. Aumenta las posibilidades. No te garantiza que genere raíz, pero aumenta las posibilidades. No sé, si la planta tenía un 30% de posibilidad de generar raíz, ahora tiene un 50%. Muy recomendado para cuando hacemos divisiones de rizomas en raíz. Exacto. Muchos lo ocupan para hacer esquejes de nepentes. Igual es el mismo procedimiento, sacas el corte, lo empanizas y lo siembras y no lo vuelves a sacar. Lo importante aquí es no estar moviendo la planta para que genere bastante raíz. Es más recomendado en sarracenias, en nepentes, plantas que generan su raíz muy lento, porque por ejemplo si quieren hacer un esqueje de pinícula yo creo que no es necesario, porque de volada. Aparte de que casi no tienen raíz, se generan muy fácil. Droseras pues igual son guerreras, se multiplican mucho, entonces más que nada si lo van a utilizar casi la mayoría es para sarracenias y nepentes. Exacto. ¿Sí? ¿Qué más podemos encontrar contigo? Pues pueden encontrar también el famoso Maxea. Aquí tengo una presentación del vaso. Yo lo vendo por porciones, no vendo los envases completos, no, yo los vendo pues a menudeo, ¿no? Sí. Alguien que ocupa 1 litro, 4 litros, pues conmigo lo puede conseguir. Vendo más artículos que son como plástico invernadero. De hecho, Gibram tiene, se aprecia el plástico blanco lechoso y el blanco difuso. Esos también los manejo. La malla sombra, malla antiáfidos. Vendo macetas. Llego a sacar una que otra planta. Vendo focos de luz LED. Vendo humidificadores. Medidor de TDS, creo que traía uno. También AG3 vendo. AG3 es para las semillas, ¿no? Es el ácido. Exacto, es el ácido gibberellico que ayuda mucho a las semillas. Es el TDS. Ayuda mucho a medir las partículas disueltas, los sólidos disueltos. Así lo ven. Como ven, pues también lo vendo con su batería. Ay, perfecto. Entonces ya. Yo necesito uno así. Ya tiene para medir, medidor de pH también tengo, digo ese ahorita no lo traje, pero también lo tengo. Pues prácticamente mi intención es vender todo lo necesario para el óptimo cuidado de las plantas carnívoras. Estoy viendo la posibilidad de empezar a manejar filtros de osmosis inversa. También proveerlos. Esto es para los que tengan aguas muy pesadas, que la cantidad de sólidos disueltos sean altos. Mira, aquí estamos viendo un ejemplo. Esto está en 154, pero debemos tomar en cuenta que para empezar, esto ya tiene sustrato aquí, entonces la cantidad de sólidos disueltos aumenta. Pero si puede, ahorita por ejemplo vamos a medir el agua casi sin sustrato. Por ejemplo esta de aquí.
Está en 129. Bajó 20%. 20 partes por millón. Este es el agua que yo utilizo. Se supone que debe estar en 100 lo máximo, pero no son tan estrictas las plantas. 120, 130, yo la otra vez lo medí en 140. 180. Puede haber, pero por ejemplo, si su medición llega hasta 300, 400, hay algunos que me dijeron 700, son demasiado sólidos para lo que pueden tolerar las plantas carnívoras. Entonces, por eso es que yo utilizo esta agua de la llave. La verdad es que al principio la utilicé sin siquiera yo saber cuántos sólidos disueltos había, pero ya teniendo ese conocimiento me ahorra muchísimo dinero, porque puedo utilizar el agua de la llave. Los que tienen 400, 500 más sólidos disueltos en su agua, definitivamente no la pueden utilizar. Tienen que utilizar agua destilada, agua de garrafón, o el filtro que nos estabas comentando, que es el de osmosis inversa, que precisamente de cierta manera, entre comillas, como que destila el agua, o sea, le quita todas esas, la deja ya sin ningún tipo de sólido. Sí, pues la ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque como bien lo acabas de decir, Gibran, el pitmos, de hecho el pitmos que llega a caer a ver si agarro. El pitmos que llega a caer en las bandejas, es el que aumenta los sólidos. De hecho, es muy normal que haya pitmos en las bandejas, para que tampoco seamos tan extremistas y decidamos, ahí hay un cachito de pitmos y lo sacamos, ¿no? Sí, es parte de la naturaleza, es parte de entender y comprender y aún conocer a nuestras plantas, qué tanto sí permiten y qué tanto no. Entonces, pero todo esto es lo que vamos aprendiendo con la observación. Muy bien. Intento tener en mi página todo lo relacionado con las plantas carnívoras. También hay notas informativas. Pueden conocer un poco del pulgón, la conchuela, cochinilla que hoy hablamos. También está en una forma escrita. Constantemente también tenemos videos informativos, que Gibran ya fue uno de los que nos ayudó a sacar un gran tema sobre los cuidados de las sarracenias. Entonces pueden acercarse con toda confianza. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Josué. Compártenos tu página de Facebook. ¿Cómo te podemos encontrar tanto a ti como a tu página? Tienes una página. En mi página de Facebook aparece como Magazine de Luné. De hecho, si la puedes acercar, está así, Magazine de Luné. Ok, muy bien. ¿Sí? Ahí puedes encontrar mi página. Mi símbolo es un colibrí. Siempre tengo como implementado en mi texto base que la verdad siempre abunde sobre nosotros. Y todo, bueno, Gibran, yo creo que por eso mismo también me ha invitado, ¿no? Intento ser siempre transparente, siempre claro. No soy perfecto, obviamente, pero lo más transparente que puedes ser conmigo, lo conseguirás, ¿no? A veces muchos dicen, no, pues es que tú solamente por vender. Hay ocasiones que algunos clientes me dicen, ¿qué me conviene más? Pues te conviene 5, porque los de 2 nada más aumentale 5 pesitos y ya tienes 3 litros más, ¿no? Entonces sí, intento ser lo más transparente y ayudarles a lo que pueda. Muy bien, Josué, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que nos brindaste información muy valiosa. Y bueno, ya saben dónde contactarlo. Les voy a dejar sus datos ahí en la descripción del video para que si necesitan algún químico o algún suministro para su invernadero, pues ya saben con quién conseguirlo. Hacen envíos a toda la República por FedEx o DHL, no estoy seguro, pero contáctenlo. La verdad es que sí tiene cosas muy interesantes que les pueden ayudar para mejorar el cultivo en sus plantas. Muchas gracias, Josué. Pues ya te estaremos invitando al nuevo invernadero. Muchas gracias, claro que sí. Cuídate mucho, hasta luego.